Este 2 de junio en Tequila, vota por Diez, es nuestro próximo presidente municipal y además lo vamos a apoyar muchísimo. Tequila es un lugar extraordinario, además de ahí viene esta bebida de los dioses. Y necesitamos apoyarlo para que para terminar la presa y además para un libramiento, ya me lo pidió y lo vamos a apoyar con todo. Este 2 de junio, vota por los candidatos de nuestro movimiento. No. Es imposible que este caballero sea un delincuente porque hasta mi presidente andaba pidiendo el voto por él. Ni modo que los pongan de candidatos sin saber quiénes son. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta oportunidad que nos regala el país, que nos regala la vida, que nos regala el gobierno, de estar muy pero muy encabronados, de ponernos rojos del perro coraje y decir: maldita sea, ¿por qué tengo que escuchar este tipo de mamadas que tarde o temprano van a llegar a mí? Ya sea en forma de violencia o ya sea en inflación. Pero chingada madre, ¿por qué tengo que ser víctima de las malditas circunstancias que aquejan a este país? Ya llévame Dios Padre, ¿por qué no me ahogo en la cuna? Bueno, el tipo de muerte, no porque tenga cuna, aunque algunos necesitan barrotes para poder seguir durmiendo, como sea. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de los miembros, tanto militantes como simpatizantes, o pues ya sea que paguen la suscripción más alta de fundador. Entonces, gracias por acompañarme, gracias, no es fundador, es dirigente, ya sea como dirigente, como militante o como simpatizante. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de estos contenidos exclusivos. Este sí es exclusivo porque como va bien pinche peligroso, pues hablemos de frente, hablémonos serio. ¿A qué vamos? El nuevo negocio. El nuevo negocio en México se llama extorsión. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el gobierno mexicano necesita recaudar más dinero, estamos enfrentándonos a un crimen organizado que enfrenta el mismo problema, que es Donald Trump. Así como México está teniendo problemas en cuestión de recaudación, en cuestión de poder atraer inversiones, en cuestión de hacerse parte de esta economía que va creciendo en el mundo, lo mismo le está pasando al crimen organizado al no poder mover productos, gente, armas entre México y Estados Unidos. O sea, el crimen organizado está sufriendo lo mismo que el gobierno mexicano con Donald Trump, pero en diferentes circunstancias. Entonces, lo que estamos viendo es el crecimiento del negocio de la extorsión. Es decir, toda la fuerza, toda la capacidad, toda la infraestructura que el crimen organizado solía utilizar para movilizar droga, gente, tráfico de otro tipo de productos, ¿no? No solamente estamos hablando de drogas, sino estamos hablando, por ejemplo, pueden ser los puros cubanos, ¿no? Pues también ahí le entran. Es negocio, güey, es ilegal, ya están moviendo drogas, ¿por qué no mover aquello? Si están moviendo personas para traficarlas en Estados Unidos, ¿por qué chingados no van a también mover cosas como ropa, ¿no? Como piratería, es muy común, es muy común. De hecho, el negocio de las pacas, güey, o sea, es un negocio muy controlado por el crimen organizado, porque mucha de esa ropa es ilegal. O sea, no está pagando en las aduanas, no está pagando impuestos, está entrando al país sin un control. O sea, no sabes de qué viene en esa ropa, ¿no? Como lo veíamos en los reportajes justamente del dueño de Miss Universo, que cuando movían pacas de ropa y llegaban ahí a Pino Suárez, pues también ahí movías armas, ¿no? Entonces, claro, el traficar cosas de manera ilegal, en la clandestinidad, pues es un gran negocio. Lo que está haciendo Donald Trump es afectar justamente ese negocio al cerrar la frontera, al utilizar al gobierno mexicano para hacer el muro que nunca se pudo construir, pero que la Guardia Nacional ahora está impidiendo que se cruce muchísimas personas, muchísimos productos, y también la administración de Donald Trump le ha metido muchísimo dinero a que impidan ese tráfico de estas organizaciones criminales. ¿Y qué resulta? Lo que estamos viviendo en México. Un crecimiento de la extorsión de un 60%, cabrón.
60% de la extorsión en los últimos 10 años. Y eso es en lo que se reporta. O sea, eso es en los números rojos, en lo que se ha registrado en denuncias, en señalamientos. Hay una cifra negra que es de toda esa gente que ha sido extorsionada o que han intentado extorsionar, que nunca te enteras, güey. Ya sea por teléfono, ya sea en tu negocio, ya sea en la calle, ya sea en tu pequeña empresa, en tu pequeño emprendimiento o en una megacorporación, en México todos nos estamos enfrentando a la maldita extorsión. Es más, ese pedo lo venimos arrastrando tanto que durante el sexenio de López Obrador no te podías responder por qué chingados las cosas empezaban a costar más cuando la inflación, o sea, lo registró en la inflación, no era tan alto. Porque como iba creciendo justamente la extorsión entre agricultores, entre ganaderos, entre productores de leche, de queso y todo eso, como empezó a crecer la extorsión en esos grupos, pues empezó a crecer el costo para los demás. El costo del aguacate, el costo del agua, el costo de los limones, el costo de la carne, el costo del pollo, el costo, por ejemplo, Tasco. En Tasco, el crimen organizado se apoderó del municipio y dijeron, aquí no se vende alcohol que no ponga yo. O sea, si ustedes tienditas quieren seguir operando, me van a pagar piso, 1, y 2, si quieren vender alcohol porque es un pueblo turístico, pues van a tener que vender mi alcohol, ¿ok? Ese ustedes lo van a estar manejando, ustedes lo van a estar vendiendo, pero es mi alcohol. Y el Tasco se fue controlando cada vez más por el crimen organizado, que eventualmente hubo protestas de, güey, ya no vamos a salir. Los que manejaban transporte público no querían salir, los taxistas tampoco. En Guerrero, en general, hay un pedo de crimen organizado. Ni siquiera les tengo que mencionar lo que se vive en Acapulco. Pero en Guerrero, el problema de que los taxistas, por ejemplo, tienen que pagar el poder trabajar. O sea, los taxistas, los transportistas, todos tienen que pagarle piso al crimen organizado. Y estamos hablando de, en algunos casos, de taxis, 10,000, 15,000, 20,000 pesos a la semana para que los dejen operar. Y hemos visto los videos donde algunos taxistas los tablean. ¿Por qué? Porque no pagaron la cuota. Y ese es el primer anuncio. Después llega que los matan, que los desaparecen, y eso les funciona perfectamente porque con matar a uno y desaparecer a 2, entonces ya los demás se espantan y ahora trabajan para poder mantener al crimen organizado. Y como los gobiernos locales, estatales y el federal no tienen la capacidad de responder, no tienen la maldita fuerza operativa para impedir que eso suceda, entonces llegan a un tipo de acuerdo en donde se mueve lana o lo que sucede en Tequila, ¿no? O lo que sucedió en Tequila, que tampoco podemos asegurarnos que va a dejar de pasar. Pero es que llega a tal grado la penetración del pinche crimen organizado y el negocio de la extorsión está reemplazando tan fuerte a todos esos negocios que se están cayendo o que no están funcionando tan bien, o que el negocio del tráfico de drogas es muy lento en el flujo de dinero. Como necesitas seguir pagando nómina, como tienes que seguir pagando sobornos, como tienes que seguir pagándote la vida que te das como criminal, entonces ahí está la extorsión, que mes con mes, que semana a semana va a estar cayendo lanita. Entonces sucede lo que sucedió en Tequila, que ponen al presidente municipal, a este Diego Rivera Navarro, lo ponen ahí entre los candidatos a la alcaldía de Tequila, lo ponen como candidato de Morena, quién sabe por qué, a lo mejor para asegurarse que gane, porque saben que aparte del dinero que le pueden meter, hay una maquinaria electoral para asegurarse la mayor cantidad de territorios por parte de Morena, y que Morena no va a estar revisando a sus candidatos y a sus perfiles, no va a estar preocupándose de dónde vienen, qué quieren, qué están buscando, nada, güey. A tal grado que pueden exponer a la presidenta a
pedir el voto por alguien como Diego Rivera Navarro, que estaba trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y por qué lo hacen? Porque Tequila es un lugar muy importante para la producción justamente del tequila, porque ahí está la fábrica de José Cuervo. Y porque aparte de José Cuervo hay muchísimas otras oportunidades para seguir cobrando piso, para extorsionar a la gente. Entonces ponen a este señor Diego Rivera y en cuestión de semanas resulta que pues los negocios del municipio están siendo extorsionados, están siendo, les cobran piso. Ya no es solamente una cuestión violenta, es la legalidad de la extorsión. Porque cuando llega la alcaldía o la presidencia municipal a la empresa de José Cuervo, llegan demandando un pago de predial 20 veces más alto de lo que dice la ley. Y simplemente porque desde el municipio de Tequila dicen, no, el predial se paga a tal costo, a tal manera. Y como no lo han estado pagando, tienen que pagarnos aparte una multa de 60 millones de pesos. Y es con eso que tratan de clausurar a José Cuervo, tratan de extorsionarlos de esa manera para que no operen hasta que no paguen esa lana y legalizar la extorsión. Tú no puedes, por más chingón que sea tu municipio, por más bonito y pueblo mágico que sea, tú no puedes por tus tanates elevar el precio del predial. Tienes que llevarlo a que se apruebe en el Congreso del Estado. Y eso normalmente hace que se suba el predial en la mayoría o en casi todos los municipios, ¿no? Pero aquí, Diego Rivera Navarro, este hombre que nadie investigó, que nadie estuvo supervisando, que nadie se preocupó por saber quién era, cuando llega a la presidencia municipal de Tequila, se apropia el Museo de Tequila, sí, el Museo del Tequila, lo hace el nuevo Palacio Municipal, ahí se queda a vivir y después empieza esta cadena de extorsiones, llega con José Cuervo y es ahí donde todo se le voltea. Porque José Cuervo no es la tortillería de la esquina, José Cuervo no es una tiendita que tiene ahí Coca-Cola pegado en los muros, no. José Cuervo es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de México. Es un consorcio, está administrado por una mesa directiva, o sea, José Cuervo no se va a dejar extorsionar. Y así como quisieron bloquearles la operación, y así como quisieron cobrarles 60 millones de pesos en multas, y como quisieron cobrarles un predial de 20 veces lo que está en la Constitución, directamente pasaron a presidencia a decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con tu chavo? El chavo que tú pediste el voto me está haciendo esto, me está cobrando esto, quiere esto. Morena Jalisco, como partido político, respaldó al presidente municipal de Tequila y dijeron, no, es que son estos pinches empresarios que ya nunca quieren pagar sus impuestos, güey. Son estos malditos corruptos que quieren abusar del pueblo bueno y no darle al gobierno lo que le corresponde, que es dinero del pueblo. Lo que se está haciendo es revisando, porque pues ahora sí que las fábricas tenían adeudos importantes de licencia, de predial, de áreas de cesión, y obviamente no quieren pagar. Como ya lo sabemos, los poderosos nunca pagan lo que deben, y el gobierno de Tequila haciendo su trabajo, pues llega el gobierno del estado con sus policías estatales a detener lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Así que hacemos un llamado al gobernador del estado a que deje de meterse, que deje la autonomía de los municipios. Por favor, hay que hacer justicia real. Y todo eso continuó hasta que llegó Omar García Harfuch y a las 6 de la mañana dice, oigan, detuvimos a este culero porque utilizaba el gobierno municipal para extorsionar a toda la gente de Tequila, incluido al corporativo de José Cuervo. Y esta persona, este hombre que era presidente municipal, resulta que trabajaba presuntamente en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación. No se podía saber. En el proceso pasado y en todos los procesos obviamente se guía por las encuestas. En Morena, Jalisco, así nos guiamos por las encuestas. Y dos, yo no estuve en ese momento
fue otra presidenta la que se hizo cargo del tema, pues ahora sí que de poner, y no nos estamos excusando. No estuvimos presentes, pero sí tenemos una responsabilidad de ahora en adelante como partido movimiento. De ahora en adelante, incluso ya lo dijeron también a nivel nacional, van a poner, pues ahora sí que van a revisar los perfiles para que no suceda lo que está pasando. Cuando llegas con la empresa, la mayor productora de tequila del mundo, eso va a reventar, güey. Y eso es lo más lamentable. O sea, que si estos güeyes no se meten con José Cuervo, nada pasa. O sea, todos los de abajo que se chingaron pagando piso, que los extorsionaron, que los violentaron, que los amenazaron, que traían una pinche pistola en la nuca, todos ellos muy bien pudieron ir a chingar a su madre, hasta que se toparon con alguien con más poder, con mayor influencia. Ahí sí detengan al ojete del presidente municipal. Pero güey, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién apadrinó su candidatura? ¿Quién dijo, no, este es el chingón para Tequila, Jalisco? A este cabrón tenemos que entregarle el municipio. ¿Quién, güey? O sea, ¿quién dentro de Morena a nivel nacional y estatal dijeron, Diego Rivera Navarro? Por supuesto, cabrón. Y cuando vieron que se apoderó del Museo del Tequila, no dijeron nada. Y cuando empezaron las denuncias de extorsión y cobro de piso, no dijeron nada. Y cuando la policía municipal de Tequila era la que se presentaba en los negocios para cobrar esa extorsión, nadie dijo nada. Cuando empezó José Cuervo a hacer público este tipo de extorsión y que querían legalizar ese cobro de piso, Morena brincó y dijeron, no, es que es José Cuervo la pinche corrupta. Claro, hasta que el gobierno federal se tiene que topar con la realidad y con un coto de poder de verdad, es ahí donde responden, es donde ahí dicen, bueno, tenemos que hacer algo porque desde allá arriba, desde el norte, nos están diciendo que en México gobierna el crimen organizado. Y resulta que sí, güey. O sea, el crimen organizado no necesita gobernar el país entero. El Mencho no tiene que dormir en Palacio Nacional. Con poder hacerse de los municipios clave de este país, es como pueden estarse financiando. Y ese es el problema que está atravesando México, que la extorsión ya es común, que ya no hay un maldito estado, uno cabrón, en donde no podamos hablar que los negocios tienen que pagar piso. Hablemos de lo que pasa en Tijuana, pero hablemos de lo que pasa en Cancún. Hablemos de lo que pasa en Colima, pero también hablemos de lo que pasa en Tamaulipas. En todos pinches lados hay un cártel chiquito, grandote, que necesita financiarse. Y como mover gente o mover droga es muy lento, es muy complicado y con Donald Trump el riesgo sube cada vez más, entonces tienen que financiarse con la gente que trabaja. Ahora resulta que el crimen organizado opera como un SAT secundario. El SAT utiliza la fuerza de la ley y el crimen organizado utiliza la violencia, ¿no? Y la gente en general, nosotros tenemos que estar financiando al gobierno y al crimen organizado. Y ninguno de los dos trabaja en beneficio de la gente. O sea, dijeras, bueno, al menos el pinche crimen organizado se va a asegurar de que otros güeyes no lleguen a delinquir más. No, güey, ya, o sea, eso de que, ay, es que aquí el cártel no permite que roben. Ay, es que aquí el cártel impide que se cometan otro tipo de desgracias. Se acabó, güey. Se fue. Ahorita los cárteles están en modo supervivencia. Ahorita los cárteles tienen que mantener una nómina altísima con un corte de ingresos cabrón. Y quienes están tragando el golpe son los mexicanos. Son los que vivimos en este país. ¿Por qué? Porque el pinche gobierno no tiene brazos, no tiene piernas, se quedó sin voz. No le da, güey. No le da para cubrir el territorio completo. Y no estamos hablando específicamente del gobierno federal. Al gobierno federal le compete lo que es crimen organizado. Pero lo que debería ser delitos del fuero común, güey, las alcaldías no te dan cuando tienen 6, 7 pinches policías. Cuando los policías reciben 7,000 pesos al mes. Cuando tienes policías que tienen que pagar por sus propias balas.
Y no estamos hablando de ahí un municipio perdido en Oaxaca. Estamos hablando de policías de la Ciudad de México que tienen que invertir en sus propias balas. Que si se meten en un enfrentamiento, sí tienen que calcular cuánto van a gastar porque esas nadie se las repone. O porque en una de esas les pasaron una pistola que ni funciona. Que es vieja, que se traba. O sea, nosotros los mexicanos financiamos al gobierno, lo cual es lo legal, lo correcto. Nada más que ahorita estamos viviendo una etapa en donde el gobierno necesita más dinero y está extendiendo sus recursos, o sea, extendiendo sus recursos operativos para llegar a más dinero que no había estado cobrando. Pero ni así le alcanza para corresponder a esta peligrosa fuerza que en este momento necesita más dinero que nunca. Y lo necesita de aquí adentro. Lo necesita para poder seguir operando. Lo necesita para poder pagar nóminas más altas porque ahora el riesgo está aún más es más grande, ¿no? O sea, ahora el riesgo no es solamente que te detengan. El riesgo es que te detengan y te manden a Estados Unidos, porque sabemos que aquí en México, si te detienen, el reclusorio en una de esas es un pinche paraíso. En el reclusorio te permiten meter a las mujeres que quieras, te permiten hacer el desmadre que tú prefieras, te permiten celebrar tu cumpleaños si así es que lo quieres. Pero en la situación en la que está el gobierno mexicano, en una de esas te detienen, te catalogan como uno de los capos del cártel y órale cabrón, a Estados Unidos a pagarla. Entonces, nosotros los mexicanos, los ciudadanos, estamos atravesados en la peor de las pinches circunstancias. Porque tienes un gobierno que necesita más dinero. Tienes a un crimen organizado que necesita más dinero. Y tienes a un gobierno, puedes llamarlo intervencionista, que está presionando tanto al crimen organizado como al gobierno, cabrón, para que le paren de huevos. O sea, y en medio, los que se chingan son los ciudadanos. Algunos dicen, ay, es que cuánta presión tiene la presidenta. Güey, imagínate la presión que tiene un empresario que tiene que mantener su negocio para darle de trabajar a sus empleados, para darse de comer a sí mismo y para mantener a un crimen organizado que si no le pagas va a venir a matar a uno de tus trabajadores. Y esto nos lleva a otro de los ejemplos, porque México es un océano de ejemplos de extorsión, secuestro, violencia. O sea, puede ser la de las tortillas, puede ser la del pollo, puede ser lo de los limones, puede ser cualquier persona en cualquier estado, bajo cualquier circunstancia. Pero en esta ocasión, en Concordia, Sinaloa, reporta la minera canadiense Vizsla Silver que secuestran a 10 de sus mineros. Estos mineros operaban y vivían en un campamento cercano a la mina porque justamente era muy complicado y peligroso movilizarlos desde un punto urbano a la mina. Entonces, justamente para protegerlos, los mantenían cerca de la mina y tenían un cierto nivel de seguridad privada porque la minera canadiense sabe perfectamente en dónde estaban operando, en territorio de quién estaban operando, y aún así, un grupo de los que formaban parte de los Chapitos secuestran a estos 10 mineros y desgraciadamente en los últimos días los han ido encontrando sus cuerpos en fosas clandestinas y parece ser que al buscar estos cuerpos, porque hasta que tocan a una minera, hasta que tocan otro coto de poder, es en donde ya el gobierno federal, el gobierno estatal le entra el pedo, dicen, no mames, esto está horrible, güey. Y empiezan a encontrar fosas clandestinas que, según lo que reportan algunos periodistas, podría haberse encontrado la fosa clandestina más grande o con mayor número de personas en la historia del país. O sea, ese es el nuevo récord, ese es de los nuevos récords que vamos rompiendo en el país. Ahora, la historia que se va contando de manera oficial es que los confundieron, güey. Ya ves cómo son estos pinches narcotraficantes bien drogos y los confundieron. Los confundieron en este campamento cerca de la mina y pues los secuestraron y los mataron. Ay, qué fea circunstancia.
es que los confundieron porque en México no pasa la extorsión. En México no pasa el secuestro. Lo que pasa en México es que se atacan entre diferentes cárteles. Esa es la violencia que vive en México, porque esa es la retórica que nos quieren vender desde López Obrador, güey. Como, no. Las masacres que hay es porque entre los cárteles se matan. Mismo discurso que nos quiso vender Felipe Calderón en sus años de gobierno de no. Es daño colateral. Son los narcotraficantes matando narcotraficantes. Es más, deberíamos dejarlos que se sigan matando. No, ni madres, güey. Pero pareciera ser que la verdadera historia es otro caso de extorsión. Es otra de esas historias que nos tiene que regalar México, en donde el pinche crimen organizado quiere abusar de aquellos que están generando productividad en el país, de aquellos que están generando riqueza, de aquellos que están ofreciendo empleos. Entonces, según lo que cuenta Maridalia Gómez con Aristegui Noticias, es que la historia verdadera es de que los chapitos por mucho tiempo le estuvieron cobrando piso a esta minera canadiense. Y la minera canadiense, consciente de dónde estaban trabajando, de dónde estaba su mina, de a qué riesgos se están enfrentando, acordaron pagarle piso a los chapitos por 200,000 pesos. 200,000 pesos que mes con mes iban a caerle a este grupo criminal para financiarlos en una guerra que tienen con la Malliza, ¿no? Este grupo pues que se fragmentó del cártel de Sinaloa después de que el hijo del Chapo pues se llevara al Mayo Zambada a Estados Unidos. Entonces, en ese mismo contexto, en esa misma circunstancia, los gastos y las necesidades de este grupo criminal fueron aumentando. Las necesidades son más altas, como ya les decía, los costos también, el riesgo subió. Y llegan recientemente con la minera y les dicen, oigan, muchas gracias por los 200,000 pesos al mes, pero ya no es suficiente. Ahora lo que necesitamos es que nos den la mitad de lo que les cuesta operar la mina. ¿Cuánto es? Ustedes calcúlenlo, pero no es menos de 4 o 5 millones de pesos. No es menos que eso. Entonces, o nos dan esa lana mes con mes o aténganse a las consecuencias. La minera les dijo, no mamen, no chinguen, no les vamos a dar eso, no podemos darles eso, lo que podemos hacer es darles 250,000 y no elevamos el pedo. Y pues los chapitos contestaron diciendo, pues no se arma y vamos a responder. Entonces, llegado el momento, la minera no pagó la extorsión y, por consecuencia, los chapitos o el grupo armado de los chapitos secuestraron justamente a estos mineros, que entre ellos pues había científicos, agrónomos, geógrafos, como toda una rama de expertos en el manejo de la tierra y de los minerales. Los secuestraron y, como ven, los terminaron matando porque nunca se trató ni de combatir a un grupo criminal aparte, porque los mineros no tenían armas, y nunca se trató de un secuestro porque tampoco hubo el tiempo ni la espera para cobrar un rescate. Fue un mensaje de, no, nosotros sabemos que ustedes tienen dinero y nosotros necesitamos el dinero. Y aquí la diferencia es que nosotros, como grupo criminal, como crimen organizado, como industria de la violencia, sabemos matar. Y no solamente sabemos matar, nos encanta matar. Esta es nuestra principal fuente de ingresos: matar gente. Y a través de matar gente, amenazar a la que sigue viva. Entonces, México ya es un país de extorsión. Es una de las tantas cosas que venimos arrastrando con la maldita estrategia de abrazos no balazos. López Obrador, desde esa cabecita tabasqueña, provinciana, de esa que seguía viviendo en Macuspana a pesar de que operaba un país, era de, a ver, si yo no me voy en contra del crimen organizado, el crimen organizado va a enfocar su infraestructura, sus recursos y sus capacidades en mover droga.
Y si llegan a ponerse violentos, va a ser para capturar territorio. Pero si yo no provoco una confrontación, entonces estos güeyes no van a tener razones para ponerse violentos con la gente. Nada más que no contaba con que estos pinches criminales no lo ven así, güey. Para ellos dinero es dinero. Y si tienen la capacidad de generar dinero mandando droga a Estados Unidos, pero también extorsionando a la del pollo, lo van a hacer. Lo van a hacer porque si no le pones un límite, van a cruzar hasta donde puedan llegar. Los criminales son como pinches pulpos, se estiran lo más que pueden. Hasta donde les dé el pinche tentáculo. Y en el momento en que retiras la capacidad del Estado mexicano para que el crimen organizado no tenga un reto, lo que estás haciendo es que el crimen organizado diga, perfecto, puedo apoderarme de este municipio, puedo apoderarme de este estado, puedo imponer a este presidente municipal o a este gobernador. Mira, y si empiezo a financiar campañas, entonces puedo asegurarme impunidad. Puedo asegurarme que este estado me funciona como territorio y trampolín para pasarme a los Estados Unidos. La estrategia de abrazos no balazos no solamente fue para contrarrestar la estrategia de Calderón, no. Desnudó a la gente. Desnudó al sector productivo de este país. Y en esa circunstancia, ¿con qué cara, güey? ¿Con qué huevos el gobierno se para frente a los ciudadanos y dice... No, es que ¿saben qué? No, ahora sí ya necesitamos que nos paguen más impuestos. Si se te antoja una coquita, más impuesto. Si se te antoja un juguito, más impuesto. ¿Quieres un coche de China? Más impuesto. Ese nomás es por tener contento a Donald Trump. ¿No? Pago por servicios como pasaporte, como acta de nacimiento, más impuestos. Te vamos a empezar a presionar para cobrarte más impuestos. Y los que te cobran el impuesto de la violencia con una pinche pistola en la nuca, nadie los detiene. Está el caso del presidente municipal de Tequila. Ya lo detuvieron, pero el sistema que permite extorsionar a la gente de Tequila, eso no sabemos si lo van a frenar. No sabemos si los que van a entrar de manera interina van a mantener ese sistema sin tocar a José Cuervo. No sabemos en qué otros pinches municipios hay otros presidentes municipales así. Tenemos el caso del Estado de México, güey. ¿Cuántos pinches montachoques no hay en el Estado de México? ¿Cuánto cabrón no te quiere extorsionar fingiendo un choque o tratando de violentarte diciendo que le pagues por el choque? Y eso es aquí, frontera Ciudad de México, Estado de México. ¿Cuántos lugares en el centro, en Tepito, no cobran piso, güey? En Cuernavaca, en Morelos en general, lo que veníamos hablando de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa. Y Sinaloa puede ser La Minera, puede ser Mazatlán, puede ser Culiacán. En Tamaulipas, el ejemplo de Tamaulipas es impresionante. Llegan estos grupos armados que forman parte de cárteles, específicamente de aquí del Cártel del Golfo, y les dicen a los Oxxos, ¿quieres seguir vendiendo? ¿Quieres seguir vendiendo tus chelitas, tus papitas, tus vikingos? Bueno, pues ahora nos tienen que pagar piso. Esto en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, creo que fueron como 300 tiendas. Les dijeron, ¿quieren seguir operando? Todas las tiendas tienen que pagar piso, incluidas las gasolinerías de Oxxogas. Entonces, FEMSA en respuesta dice, sí, cerramos todo, cabrón. Cerramos todo, no va ni un trabajador, no se atiende ni una tiendita ni una gasolinería. Hasta que el gobierno nos asegure que podemos seguir operando con seguridad y que no nos van a extorsionar. O sea, que no van a secuestrar a ningún trabajador, que no van a matar a ningún trabajador y que no van a tener que pagar piso para que nada de eso suceda. Una semana estuvieron cerrados. Hasta que el gobierno le dijo, no, ya está. No se preocupen, ya nadie los va a extorsionar. Claro, güey. Porque solamente de esa manera y con un coto de poder tan grande como lo es FEMSA,
entonces logras que el gobierno ya se meta, ya hable con los que normalmente habla para cobrar el sobornito, para financiar la campaña. Pero hasta que llega un verdadero coto de poder, es en donde el gobierno tiene que recular y decirle al crimen organizado, frénate, güey, frénate porque estos sí tienen camino directo a presidencia. Estos güeyes sí tienen poder económico. Estos güeyes tan tranquilamente se pueden salir de la ciudad y entonces nos generan un problema más grande. O sea, imagínate que a la ciudad le quitas las 300 tiendas. Desempleo, desabasto. Desabasto tanto de consumibles y comestibles, así como de combustible por el Oxxogas, ¿no? Y el escándalo de que el pinche gobierno no puede controlar el crimen organizado, tanto así que FEMSA tuvo que quitar sus tiendas. Y ahorita recientemente, hace un mes, en Río Bravo, Tamaulipas, pasó lo pinche mismo. Llegó el crimen organizado, llegaron a cobrar piso y dijeron, oigan, ¿quieren seguir vendiendo? Su lanita, güey. Su lanita los matamos o los desaparecemos o los tableamos. Ya de mínimo los tableamos. Y FEMSA volvió a responder con la misma. Así, cerramos, cabrón. Cerramos porque nuestra operación no va por encima de la vida de nuestros trabajadores. Cosa que FEMSA sí puede hacer. Cosa que José Cuervo puede hacer. Cosa que Bisla Silver pensó que no necesitaba hacer. Pero es hasta que llegan esos cotos de poder en donde el gobierno federal y los gobiernos estatales se tienen que enfrentar a la puta realidad. Es hasta ese pinche momento en donde dicen, ay, no, sí tenemos un problema. Pero por lo mientras, los ciudadanos de pie, los que vamos descobijados por la calle, que si nos pegan, nos desaparecen, nos disparan, nadie hace nada, es parte del día a diario, es parte de la estadística. Es más, si te mataron en un día en donde solamente mataron a 38 personas, el gobierno festeja, güey. O sea, a pesar de que te mataron a ti y a otras 37 personas, como el número es más bajo que los días anteriores y como el número es más bajo que el promedio del año pasado, entonces hay que festejar. Hay que reventar cohetes en el cielo porque chingada madre logramos que se estén matando menos personas. Pero si se están matando menos personas es porque justamente la extorsión ha estado funcionando. Es porque justamente el cártel Jalisco Nueva Generación está haciéndose del monopolio de la violencia y con desaparecer a una persona o 5 se asegura que los demás negocios van a estar pagando su piso. Van a seguir pagando para poder seguir trabajando, lo cual no deberían estar haciendo. Pero el crimen organizado está respaldado en lo pequeñito que es el Estado mexicano, cosa que hablamos en el episodio anterior. O sea, el Estado mexicano se hizo chiquito para que el crimen organizado se sintiera más tranquilo y entonces de una cierta manera empezar a financiar campañas. El crimen organizado se sintiera cómodo con un gobierno que no los confronta, que no, inclusive ni siquiera se atreve a criminalizarlos. O sea, imagínate tener un gobierno que ni siquiera le puede reclamar a los delincuentes. O sea, le reclama a Calderón por la estrategia, le reclama a los gobiernos priistas del pasado, le reclama a los políticos, a los medios de comunicación. Pero nunca, jamás no se atreven, ni Claudia Sheinbaum ni López Obrador, a decirles asesinos, a decirles violentadores, a decirles criminales, a esos cabrones que tienen amenazadas a las personas. O sea, para eso no les da, güey. O sea, ese es el reto que nomás no pueden cumplir. Nunca han podido decirle a el Mencho criminal, narcotraficante, asesino. Jamás podrían, güey. No les da, güey. No podrían. Porque es ese grupo de personas, y de esto ya hemos hablado, es ese grupo de personas con el que no quieren rivalizar, ¿no? Pero ese grupo, que también son mexicanos, se está beneficiando y está haciendo negocio de lo vulnerables que están dejando a los mexicanos. Y hay lugares en este país en donde no llega la extorsión, ¿no? Podemos hablar de
Polanco, ¿no? Como es un coto de poder, Polanco, pues nadie llega ahí, no se extorsiona, no se cobra piso. Pero te mueves tantito a Tepito y todos los negocios tienen que pagar piso. Te mueves a los tianguis y todos tienen que pagar su cuota a la alcaldía y también otra cuota para que te permitan estar ahí trabajando. O sea, una cuota por fuera, ¿no? Una cuota en efectivo. Una cuota que no se reporta, pero que si tú te metes un tianguis, ves como un cabrón va pasando local por local, cobrando su lanita. Efectivo que nadie reporta, que no va directamente a las arcas de la hacienda pública. Y ese es como el más tranquilito, el ligero, güey. Hablemos de los bares, hablemos de los restaurantes, hablemos de los puestitos, hablemos de las carreteras, güey. El nuevo modus operandi de la extorsión y del robo en carreteras es que en esas zonas en donde nomás no llega ni la policía de un estado ni la policía de otro, es ahí donde te detienen, te medio secuestran de manera express, se meten a tu aplicación del banco y dicen, mira, mándame todo lo que tienes en tu cuenta a esta cuenta. Tienes 3 minutos o pues ya no vas a tener ni un minuto más, ¿no? O sea, se te acabó la capacidad de medir el tiempo con la vida. ¿Y quién hace algo ahí, cabrón? O sea, esa es de las cosas que se ha reportado cuando la gente se mueve entre Michoacán y Guadalajara. Como en medio de esos dos estados es tierra de nadie, bueno, pues llega el crimen organizado y gobierna ahí. Y si ellos deciden que su impuesto para todo aquel que pase por su territorio es de 20, 50, 100 mil, 200 mil pesos o lo que traigas en tu cuenta, no hay nadie que se los impida, nadie los va a frenar. Y miren, no es de extrañarnos que después de la llegada de Donald Trump haya crecido la extorsión a un 60%. Era el efecto natural. Nada más que tuvimos un gobierno que justamente se alejó del crimen organizado, le dio mayor territorio, le dio mayor terreno para seguir trabajando, dejó más vulnerable a los ciudadanos y no solamente fue el gobierno federal, sino que fue una estrategia que permeó en los diferentes gobiernos estatales y que la estrategia era repliéguense, échense para atrás. Si el crimen organizado quiere esto, dénselo. No rivalicen, no los confronten, no hagan una estrategia para que estos criminales vayan en contra del movimiento, ¿no? Más bien, que estos criminales se sientan cómodos con el movimiento para que así nos permitan mantenernos. Nada más que ahora eso no lo está pagando ni el gobierno ni el crimen organizado, lo están pagando los mexicanos. La manera en la que se está financiando a estos criminales es a través del trabajo de los mexicanos. Y podríamos hablar de las empresas, de los emprendimientos, pero si siguen extorsionando a los limoneros, a los aguacateros, a los ganaderos, a los que producen huevo, pollo, queso, si siguen extorsionando a todo ese sector productivo del país, lo estamos pagando todos, porque esa extorsión se vuelve impuesto. Si extraer agua necesita pagar piso, bueno, entonces también estamos pagando el impuesto del crimen a la hora de beberse un vaso de agua o al momento de que nos chingamos una puta quesadilla. O sea, una cosa es pagarle impuesto al gobierno y eso es lo legal y eso pasa en todo el pinche planeta. Y otra es que el gobierno, como no tiene capacidades, como no le da para cubrir el territorio entero, no puede enfrentarse a otra fuerza que está cobrando muchos más impuestos que ellos mismos, que tiene una capacidad de cobro mucho más alta que ellos, porque tienen la capacidad de ejercer violencia, tienen la capacidad de amenazarte, de quitarte la vida. No podemos vivir ahí porque en algún momento va a reventar, güey. En algún momento ya no va a poder pagar la gente esa extorsión. O paga la extorsión o paga sus impuestos. O sea, ni siquiera el gobierno lo ve desde la perspectiva en el que si impide que el crimen organizado cobre la extorsión, va a ser mucho más sencillo cobrar impuestos. Ni siquiera lo ve como si el crimen organizado fuera su competencia.
O sea, no les da para eso, porque insisto, no quieren rivalizar, no quieren criminalizarlos, no quieren estigmatizar al crimen organizado, porque su retórica siempre ha girado en contra de aquellos que son empresarios, que son ricos, que estudiaron en universidades en el extranjero, que tienen cierto nivel educativo, aquellos que inclusive puedan ser blancos, y sí, hay muchos racistas en México, pero que puedas criminalizar al racista y no puedas criminalizar al asesino, bueno, ese ya es un pedo en la cabeza. Si el gobierno mexicano no empieza a redirigir sus recursos, no solamente económicos, sino retóricos, para enfrentar al crimen organizado, la presión de Estados Unidos lo único que va a provocar es que en la economía mexicana sea insostenible seguir financiando al crimen organizado. Que revienten los negocios, que revienten las empresas, que se vayan los corporativos, que se vaya la inversión privada. Que aquel que tenga dinero para invertir ya no quiera hacerlo. Que aquel que quiera ofrecer trabajo ya no tenga el interés, porque ahora no solamente va a ser ofrecerle trabajo a alguien, va a ser pagar para que no maten a esa persona. Va a ser mantener la operatividad de un negocio para financiar a unos pinches criminales que su única habilidad y que el único talento que han forjado en su pendeja vida es matar. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.